Así es, ya comenzamos con la grabación de este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida desde CEMEFI. Como ustedes saben, mi nombre es Cristina Ruiz y soy responsable de toda esta serie de webinarios que traemos hacia la comunidad CEMEFI. Así que muchísimas gracias ya por saludarnos. Buenos días. Como siempre, vemos a organizaciones y a personas que pues son eh, asistentes, ¿no? A estos webinarios. Muchísimas gracias. Como ya le estaba platicando a Daniel Echivati, el ponente del día de hoy, tenemos a organizaciones de muchos lugares de la República Mexicana. Así que agradezco a todos que ya estén aquí con nosotros y como ustedes saben, este es un espacio que le denominamos compartiendo experiencias y en el día de hoy tenemos el tema de conflictos en organizaciones sociales, del malestar a la evolución. Y hemos invitado a Daniele Chivati, quien es italiano, sin embargo, radica en Madrid, España, y es facilitador de grupos, formador y terapeuta con formación en ciencias políticas, antropología y psicología orientada a procesos. Es fundador y director de Creo Común, una organización española que desde 2017 trabaja en contextos organizacionales, facilitando procesos de diálogo significativo, resolución de conflictos y transformación grupal con enfoque interseccional y restaurativo. Ha acompañado a instituciones, administraciones públicas y colectivos en procesos de cambio cultural, gestión emocional, convivencia y liderazgo colaborativo. Sus formaciones abordan temas como el feedback, el liderazgo, el poder y los privilegios, el cuidado de los equipos, las masculinidades y la justicia social. Daniele integra enfoques como el trabajo de procesos en teoría sistémica y el arte para promover espacios de transformación colectiva. En general, hablando con Daniele, creemos que es muy importante el cuidar pues el cuidar de la salud emocional dentro de las mismas organizaciones y esto quiere decir muchas de estas veces el poder afrontar pues los problemas y los conflictos dentro de las organizaciones de una forma para crecer y evolucionar. Así que con esto, Daniele, muchísimas gracias por donar tu tiempo y tu talento para la comunidad de organizaciones, la comunidad CEMEFI, que en general son organizaciones de la sociedad civil. Y bienvenido, la verdad es que el espacio es tuyo, un placer tenerte el día de hoy acá. Y, bueno, muchas gracias a ti, Chris. Muchas gracias a CEMEFI por invitarme. Antes, bueno, y muchas gracias por estar aquí a las 96 personas que estáis, 97 ahora. No os veo, lo que me genera algo curioso de que solo me veo a mí mismo. Esto a mi ego no le hace muy bien, pero así estaremos durante la hora y media que vamos a estar juntas. Todas las personas, vamos a intentar que sea lo más interactivo posible, porque bueno, porque por un lado yo tengo un deje que me gusta mucho escucharme y entonces yo podría seguir tirando y creo que llega un momento donde es necesario que podamos tener un feedback, que podamos escucharnos, que podáis levantar las manos, comentar a través del chat. He preparado también algún ejercicio para que podamos probar algunos de los elementos que voy a comentar. Pero ante todo me gustaría decir una cosa. Antes con Cristina estábamos probando el micro y yo lo había puesto al máximo y Cristina me decía, se te oye bajo. Digo, ay, qué curioso, qué interesante. Teníamos un pequeño conflicto relacionado al sonido. Y entonces, en vez que insistir, decir, he hecho todo lo posible, Dios, ¿qué puedo hacer? Me he parado un segundo y he dicho, oye, ¿qué me está pasando? Y me pude dar cuenta, parando un segundo y sintiéndome, que el corazón me latía muy rápido y que había una punta de emoción también. Por un lado había nervios. Hay nervios porque, bueno, porque tengo 108 asistentes que me están escuchando. Nervios porque para mí cuando comparto algo que es muy importante y tengo un público nuevo que me escucha por primera vez, es como, ¿sabéis cuando tenéis una cita? La primera cita, cuando tienes que dar todo lo mejor de ti y quieres que haya también una segunda cita. Estos nervios, esas mariposas, pues hay esto también. Y, y también esta necesidad mía a veces de ser perfecto y hacerlo bien. Tengo un crítico interno
muy fuerte, hablaremos de ello también luego, que me recuerda, tienes que hacerlo bien, tienes que decir todo, lo tienen que entender. Entonces también el estrés y la tensión de este diálogo interno que tengo. Y también la emoción, había emoción. ¿Por qué? Porque bueno, porque con Cristina nos conocemos desde hace 20 años, porque México es una parte de mí, de mi corazón, donde yo estuve viviendo uy, me estoy emocionando más, eh, hace 20 años, en Puebla concretamente, y puedo decir que vuestra tierra me ha hecho quien soy también. Entonces, el poder devolver algo, aunque sea pequeño, aunque sea mi punto de vista sobre la realidad y sobre los conflictos, a mí me emociona. Siempre he tenido este sueño de poder volver a México de alguna manera, más allá del turismo, y esto es un sueño cumplido también. Y así ando. Entonces, ando un poco nervioso y un poco emocionado. También, debido a los eventos recientes, y habéis seguido, en España hemos tenido, antes de ayer, un apagón y se ha ido la electricidad durante 12 horas. Y esto ha hecho que en todos lados se generaran conflictos y conflictos, debido al estrés, debido a la necesidad, a la escasez y debido a la necesidad de conseguir resultados a pesar de todos. Y de esto me gustaría hablar a lo largo de esta hora y media, de dónde, qué es lo que genera conflictos, qué tiene que ver los resultados y nuestro mundo interno, y qué tiene que ver la manera en que en grupos tomamos decisiones, nos escuchamos o no nos escuchamos. Todo esto me gustaría traerlo. Y además, bueno, traerme a mí, ya me ha presentado Cristina con un super currículum que hasta yo he dicho, wow, madre mía, ¿cuánto tiempo perdido estudiando? No, perdido no es, pero ¿cuánto tiempo invertido? Hay otra parte de mí que no se han nombrado, que creo que también son importantes en relación a lo que os voy a contar y en relación a quién soy, que es todas las identidades que me atraviesan. Bueno, aparte de eso, soy italiano, soy migrante, aunque migrante dentro de la Unión Europea, de Italia, España, que me da determinados privilegios con respecto a otras personas migrantes que vienen desde fuera de la Unión Europea. Soy hombre, soy blanco también, y también estas identidades me definen y hacen que en mi vida se puedan o no se dan determinados conflictos que otra persona pueden vivir con otras identidades. También soy padre de 2 niños, por lo que de conflictos también vivo cotidianamente en esto de la gestión del pequeño grupo que es la familia. Y también tengo mi organización desde hace más de 7 años, cuyo objetivo es ni más ni menos que poder acompañar los grupos, las personas y las relaciones en esto de los conflictos. ¿Por qué? Porque yo creo personalmente que los conflictos son parte del ser humano. Desde la noche de los tiempos, los seres humanos hacemos 4 cosas. Dormimos, comemos, tenemos sexo quien pueda y tenemos conflicto. Eso es algo que implícito e inherente a las relaciones humanas. Pero lo curioso es que no tenemos una relación con el conflicto sana. No tenemos una relación con el conflicto que nos permita podernos acercar al mismo desde un lugar de curiosidad, de interés. De hecho, los conflictos nos suelen generar, hemos mandado una pequeña encuesta que no sé si, Cristina, La si la vamos pongo, a enviar. de hecho, ¿Cómo? la lanzo en este momento. Sí, exactamente. Entonces, me gustaría, porque los conflictos generan muchas cosas, si pudiéramos cumplimentar esta pequeña encuesta que veis ahora mismo, que nos permite también saber dónde estamos. Y a mí me permite como parar un segundo, respirar. Ya empiezan a contestar. Perfecto, gracias. Y os decía que los conflictos nos generan muchas emociones, los conflictos nos ubican en diferentes lugares, pero si seguimos generando seminarios, formaciones, experiencias de coaching en relación al conflicto, es porque es algo con el que nos cuesta aún relacionarnos, sobre todo en este periodo histórico, que es un periodo de grandes cambios, es un periodo de grandes cambios culturales y desde mi punto de vista también una gran oportunidad para aprender a relacionarnos con el conflicto desde otro lugar. Esto no significa, porque podríamos caer en la visión naif del, ay, qué bonito el conflicto, es una oportunidad para crecer,
¿Es una oportunidad para conocer más sobre mí mismo y sobre los demás? Sí, seguramente. Pero eso no significa que sea fácil, sea divertido eh, y sea placentero. El conflicto es parte de nuestra vida y la medida en que aprendamos a... Hay una metáfora muy bonita de un autor que aconsejo que se llama Arnold Mindell. Él habla del conflicto como si fuese un fuego. Un fuego que nos puede alimentar, que nos puede dar calor, pero que a la vez, si se descontrola, lo puede destruir todo. Y él habla de la capacidad, de la habilidad de poderse sentar en el fuego del conflicto. Porque a través de poderse sentar y cocinar ahí ese calor, que podemos encontrar el oro, que podemos encontrar soluciones creativas que nos permiten avanzar. Y es la idea de la sesión de hoy, es poder ir desgranando todos aquellos elementos que componen el conflicto para poder vislumbrar caminos posibles. Porque me imagino que todas las personas que están aquí, la persona que estáis aquí, tendréis vuestra relación con el conflicto, tendréis conflictos en el puesto de trabajo, o estáis encargada de personas y de equipo y vuestro interés es poder acompañar que los conflictos que se den se puedan transformar. Entonces, esa es un poco la propuesta. Y mientras la gente va, yo no sé si puedo ver, cómo puedo ver los resultados, Cris, o hay que esperar a que todos voten. Sí, tendríamos que esperar. Si quieres, ya la cierro. Tenemos el 70% de las personas, de los Sí, asistentes está que ya bien. contestaron. Entonces la Sí, cierro ya sí, y les muestro los resultados. perfecto. Entonces, no sé si quieras escribirlos tú o quieres que los lea yo. No, me encargo yo, me encargo yo. Vale. Es de cuando os preguntaba que, cuál es la emoción que con la primera conectas cuando piensas en conflicto, más de la mitad de las personas habéis contestado con frustración. La frustración y el enfado y el miedo son las grandes emociones que se mueven. Nadie se alegra, y la tristeza y la culpa se asoman. Después hay otras que no sabemos cuáles son, y alguien le apetece ponerlo en el chat, pero entendemos que nos genera una gran frustración el conflicto. Y desde mi punto de vista es fundamentalmente porque nos sentimos impotentes, porque no sabemos qué es lo que está pasando, porque realmente cuando tenemos conflicto están pasando muchas cosas y están pasando a diferentes niveles de realidad. Y, y no tenemos la capacidad o la visión para poder influir en los diferentes niveles de realidad. Entonces, una manera de poder entrar hoy en el diálogo y poder también entender, otras personas están hablando de cansancio, de incertidumbre, que lo genera, lo que es la raíz de la incertidumbre es el miedo, y el cansancio tiene que ver con la frustración. Y dices, mira, no puedo más, ya no sé qué hacer, lo hemos probado todo y no se puede hacer. A alguien le genera curiosidad. Y la visión que quisiera transmitir. Lo que me interesaría que pudiera abrirse. Intentar mirar con curiosidad a los conflictos que ya tenéis. Eso sería un resultado interesante. De qué manera un conflicto en el que estoy metido, donde no veo solución, de repente me puede generar curiosidad. Este acercamiento puede ayudar. Pero sigamos con la encuesta. ¿Cuál de estas frases se acerca más a lo que vives en tu organización? Y la mayoría dice, tenemos mecanismos, pero no siempre funcionan. Y la otra gran mayoría, un 37 y un 32, hay conflictos, pero no sabemos cómo abordarlo. Y después evitamos los conflictos a toda costa, que eso es interesante también, porque una de las de la grande posición en el mundo de los conflictos es intentar evitarlo. De hecho, hay una cosa que me gustaría traer que tiene que ver conmigo. Dice, Daniele, ¿por qué estás en esto de los conflictos? ¿Qué es lo que te ha llevado? Y sobre todo conflictos en las organizaciones, que es un ámbito específico. Mira, hay dos cosas, o una, que al final son mis padres y yo. Por un lado, mis padres, los dos eran funcionarios, trabajaban por la administración en Italia, nunca, y nunca que yo recuerde, han vuelto a casa diciendo que estaban contentos con su trabajo. Para ellos el trabajo siempre era algo pesado, triste y lleno de conflictos. Entonces yo no sé, y por un lado
pasar una vida, 45 años trabajando en un lugar donde no eres feliz, yo creo que si esto no es el infierno, se parece más o menos. O en purgatorio, si queréis. Entonces no sé si hay una parte de mí que de alguna manera quiere salvar a mamá y papá y hacerles felices, ¿no? No queremos siempre esto los hijos, pues esa es parte del porqué. Y la otra parte es porque yo personalmente, Daniele, evita los conflictos. Yo soy un gran evitador de conflictos. Yo puedo escribir un máster, una tesis doctoral en las miles de maneras de evitar conflictos. Por eso creo que me dedico a los conflictos de los demás. Por un lado, es una manera de sublimar mi incapacidad. Por otro lado, también de aprender de los conflictos, porque ahora reconozco que mucho de lo que he ido aprendiendo para los demás, después sí, lo he podido aplicar para mí y para mi trabajo y para las relaciones laborales dentro de Creo Común. También hay un 20% que contesta que los conflictos nos ayudan a crecer y eso es también el punto de partida de este seminario, repitiendo que el crecimiento no es fácil y el crecimiento no es divertido, el crecimiento tiene su parte de coste, pero también tiene satisfacción. Y cuando os pregunto qué te gustaría llevarte de la sesión de hoy, más de la mitad, herramientas prácticas para gestionar conflictos. Esta es una respuesta que siempre suele darse. Queremos tener algo práctico para aplicarlo. Esto tiene sentido y voy a contar con experiencias y con instrumentos que se pueden utilizar. Pero iremos descubriendo, por lo menos espero poder llegar hasta ahí, que el camino de la... Hay una mano levantada. Vamos a ver, si quieres escribir, Alma, si quieres escribir en el chat. Yo no sé si la mano era levantada aposta. Lo que decía es que descubriremos que parte del, me imagino sobre todo personas, lideresas, responsables de recursos humanos, personas que tenéis equipo y queréis acompañar conflicto, dentro de los grupos, dentro de los equipos que lideráis, lo que he ido descubriendo con el tiempo es que la maestría en facilitar conflictos es doble. Por un lado, tiene que ver con los instrumentos y los conocimientos que voy adquiriendo y la aplicación de ellos que voy adquiriendo a lo largo de la vida. Y por otro, tiene que ver con el desarrollo de una actitud interna. La capacidad que tengo de estar conmigo, de conocerme, de desarrollar metahabilidades relacionada con el desapego, relacionada con el humor, relacionada con la humildad, que me permiten aplicar estas herramientas. Entonces, yo no os engaño, aquí vamos a hablar de herramienta, pero desde el principio quiero dar a entender que el camino de la facilitación de conflictos es un camino doble. Y que para alcanzar la maestría hay que acompañar, hay que caminar los dos caminos. Y que los dos se sostienen, no hay el uno sin el otro. Okay. También hay un 34%, que es un gran número, que habla de inspiración para transformar los conflictos en oportunidades. Yo lo voy a intentar. Si alguien de aquí sale inspirado, que me lo cuente, que me lo diga, porque me va a venir bien a mí y a mi propia autoestima. Ok, ese es un poquitín de dónde estamos. Y antes de empezar, porque ahora voy a sacar un PowerPoint, que siempre me da miedo el PowerPoint porque no sé cuánto conecta o desconecta, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio y que tampoco lo tiene que hacer todo el mundo, pero que puede ser útil. Y es el siguiente. Yo voy a hablar despacio, lo voy a contar. Y se trata simplemente de parar un segundo si podéis. Me imagino que todo el mundo esté sentado ya. A lo mejor alguien me está escuchando mientras conduce y mientras maneja. Por favor, no cierre los ojos mientras maneja porque no va a acabar bien la cosa. Y a quien pueda, le invito a cerrar los ojos. Y quien no quiere cerrar los ojos porque no puede, porque a lo mejor está en un entorno con otras 10 personas en la oficina y va a parecer un poco raro, o porque le dificulta, le molesta cerrar los ojos, no hace falta. Pero quien pueda, le invito
a cerrar un momento los ojos y a sentir cómo su cuerpo está apoyado donde esté apoyado. Sentir los pies, sentir las nalgas apoyada contra el asiento, sentir la espalda contra el respaldo, respirar, que es importante, 2, 3 veces. Y sentir en algún lugar de tu cuerpo cómo estás, cómo vienes. Si tu cuerpo te pudiera decir, ¿cómo vienes hoy aquí? Y conectando con ello, con cómo vienes, si este cómo vienes pudiéramos transformarlo en una metáfora. La metáfora de un tiempo atmosférico. La pregunta sería, ¿con qué tiempo atmosférico vienes hoy? A lo mejor vienes soleado, a lo mejor hay un poco de nubes, a lo mejor hay niebla, a lo mejor es una mañana de agosto. Y cuando puedas conectar con cómo estás y lo puedas transformar en la metáfora de un tiempo atmosférico, te invito a escribirlo en el chat, que pueda ir escribiendo cómo estás. Y voy escribiendo sol, nubarrones, mucho viento. Y vais escribiendo, yo no sé si podéis leer el chat, yo lo puedo leer, y me sorprende la diversidad. Hay nubes, hay mucho aire, hay mucho viento, hay niebla, es un día cálido, hay sol, hay lluvia, hay frío, hay llovizna, es una mañana de primavera, es un día tranquilo de sol, es un amanecer fresco, hay un solazo, o hay justo antes de una tormenta eléctrica, un cielo muy azul con nubes. A mí me gustaría poder dar la bienvenida a toda la que estáis aquí y a todos los tiempos atmosféricos que traéis. Como que podáis, durante esta hora que queda, poder estar con lo que traéis. Sin la obligación de tener que estar súper atenta o tener que estar súper interesadas, que podáis daros la disponibilidad de estar como estamos y de estar en contacto con lo que estamos, porque a lo mejor esta llovizna me quiere decir algo, porque a lo mejor estas nubes no sabemos lo que son, o a lo mejor sí, y son parte de lo que hay y está bien. Y que muchas veces los conflictos vienen cuando no damos cabida a todo lo que hay. A veces ni vemos todo lo que hay porque ha sido marginado. Lo marginamos internamente, ha sido marginado en nuestro equipo, pero necesita expresarse. Y ahí es donde empiezan los conflictos. En nosotras, por ejemplo, cuando marginamos sentires, cuando marginamos maneras de estar, se somatizan y lo expresamos. En nuestro cuerpo lo expresa de otra manera. Y un equipo de trabajo no es otra cosa que un cuerpo muy grande, interconectado. Entonces, para evitar, y esto ya lo adelanto, herramientas prácticas, evitar síntomas grupales, pues dar espacio a lo que hay, sin miedo. Esto de conectar con la emoción, de conectar con el sentir, es algo que yo utilizo mucho cuando empiezo, cuando trabajo mucho presencialmente, pero mucho online. Y me parece importante, porque si de repente, imagínense, aquí 174, y de repente hay muchísimo, en este caso he hecho una cosa atmosférica porque no nos conocemos, es una manera fácil de conectar y de dar una idea. Si de repente hay mucha lluvia y hay muchas nubes o hay mucha tormenta, hay muchos rayos, me dice que algo está pasando a un nivel de realidad. Entonces, yo puedo seguir con mi plan, a nivel de los objetivos, a nivel de dónde quiero ir, pero algo más está pasando. Y si no doy cabida a esto, estas dos partes van a chocar y vamos a tener un conflicto.
Que aquí podría irse, por ejemplo, como mucha gente de repente empieza a desconectarse. O empiezan a hacer preguntas o traen otras opiniones y quieren generar tormenta. Y es interesante poder sentir el clima del grupo, poderlo nombrar. Recuerdo la semana pasada estaba trabajando con un equipo, era un equipo de un centro educativo, el equipo directivo y otros miembros. Y era simplemente, estaba acompañando en generar algo muy tierra, era un protocolo, cómo generar un protocolo sobre acoso escolar. Y empiezo a hacer este mismo ejercicio. Y pregunto a la primera, ¿cómo estáis? Y me dice, mucha lluvia. ¿Vale? La segunda, ¿cómo estás? Muy nublado y con angustia. Seguimos. Muy nublado y sin ganas o sin energía. Llego a la cuarta persona veo que se le llenan los ojos de lágrimas y pasa palabra. Y la quinta persona empieza a contestar, la para un segundo, vuelve a la persona que estaba con los ojos grandes, rojo, lleno de lágrimas, y simplemente dejo espacio. Como doy la bienvenida, que no significa poner el foco sobre la persona, pero estoy notando, me entendéis, ¿verdad? Estoy notando que hay una señal en el grupo que me está diciendo que hay algo. Yo no sé lo que es, pero le pongo curiosidad y le doy la bienvenida. Y simplemente noto que te estás emocionando mucho. La persona que era la directora empieza a llorar. Y cuando alguien llora es un conflicto, porque tú quieres que esto acabe, que es lo primero que hacemos a menudo cuando alguien llora. Ir ahí e intentar apagar el fuego lo antes posible. No puedo, no, porque nos pone nerviosas, que nos recuerda esa parte de nosotros que nos dejamos llorar a veces. He permitido que eso se expresara. Alguien más empezó a llorar en el grupo de 10. Yo también me estaba emocionando. No sabía lo que estaba pasando, pero el grupo me estaba hablando, es una señal. Y cuando las aguas se calman un poco, digo, wow, cuántas lágrimas, ¿qué son? Y me viene a contar que a alguien del equipo le habían diagnosticado una enfermedad muy grave y que estaba en el hospital. Y entonces, interesante, porque yo hubiera podido seguir con mi plan, porque yo tenía un plan y lo tenía que cumplir. Pero conectando, de repente sale una necesidad que está a un nivel más profundo y que no estaba teniendo espacio dentro del equipo. Entonces, dejando que emergiesen el dolor, que lo pudieran expresar, no solo con las lágrimas, que pudieran traer el miedo que esta persona se fuera, la preocupación de cómo vamos a hacer sin ella, llegaron a un punto donde lo que emergió fue una necesidad real, que era, necesitamos comunicar que este miembro del equipo, que es muy importante para el colegio, porque hace de enlace con las familias y el alumnado, es un contexto de alta vulnerabilidad, de familias en situación de alta vulnerabilidad, y entonces es muy importante quien sabe generar diálogo y comunicación. Esta persona no estaba. De repente, y por eso se perdía también la relación con las familias. No sabían cómo hacer para comunicarlo al resto de la comunidad educativa. Y de ahí pudimos entrar en acompañar, en facilitar un proceso de generar una propuesta de comunicación a la familia. Y esto lo terminamos, lo guardamos y seguimos con el plan. Si yo no hubiese hecho eso, mi hipótesis es que esto hubiera salido de toda manera y hubiese impedido trabajar con el objetivo, que era el protocolo para el acoso escolar. Tanto que la segunda parte pudo enriquecer a la primera, porque ahora sabíamos que dentro de un protocolo era importante la manera en cómo comunicamos. Esto nos trajo, además de despejar el campo, de poder atender a una necesidad profunda, y nos enriqueció también en nuestra labor. Esto porque supimos leer las señales de lo que estaba sucediendo en el campo, porque entendemos que lo que sucede en un equipo no es solo de una persona, pertenece a todo el campo. De la manera que sepamos leer esa dinámica invisible en la que estamos entrenados, ahí podemos tirar de los hilos. Pero volviendo, y esta es una técnica, estas son herramientas de las que os hablaré. Pero es verdad que yo no puedo hacer eso si no tengo un recorrido mío interno en poder estar con las emociones fuertes, en poder estar con el llanto mío y de los demás, en poder reconocer que es parte más de la vida.
como un viento, como un día de lluvia, como un nubarrón. Le doy la bienvenida y dejo que se exprese. Esto vale para la tristeza, el llanto, y vale para otra emoción muy importante cuando hablamos de conflicto, que es el enfado. Por mi tiempo de experiencia en México, yo puedo decir que la cultura italiana y la cultura mexicana son parecidas. Nos cuesta entrar directamente al conflicto y más al enojo, muchas veces, sobre todo en relaciones cercanas. Estoy hablando de entornos laborales. Solemos intentar buscar vía más diplomática o no ser directos a la hora de poder decir lo que pensamos y lo que necesitamos. En eso creo que nos parecemos las dos culturas. No significa que las culturas sean como bolas de billar, cerradas y homogéneas. Habrá experiencias diferentes desde Chiapas a Sinaloa, como las hay de Milano a Palermo. Pero hay una tendencia a no ser tan directo, emitir lo que llamamos dobles señales. Hay una cosa que quieres decir, no la dice, pero se expresa de otra manera. Sigue la misma diapositiva. Ahora voy a entrar con me preguntan aquí si que sigue la misma diapositiva. Ahora voy a entrar con la diapositiva. Esta era simplemente la introducción que os quería hacer, que os quería conectar desde la experiencia de dar la bienvenida. Y entonces invitaros también a estar de la manera que consideréis. Ahí dice, en el norte de México son más directos, hasta se asustan del sur, porque hasta nos dice que si estamos enojados, sin rodeos. O dice, si uno es directo en México, se ofende la gente. Claro, esa es una cultura. A la hora de poder instaurar una nueva cultura relacionada con los conflictos, los que nos vamos a encontrar es un reto con la cultura hegemónica. Pero estamos exactamente. Dice, en México no estamos acostumbradas a decir las cosas de frente. En Italia tampoco. En Italia parece cortés, rudo. Pero hay matices. Y entonces, ¿cuál es la gran dificultad que tenemos? Podernos dar retroalimentación de lo que necesitamos. Y efectivamente se puede ser firme y directo y a la vez amable. Y parte de lo que vamos a ver ahora es de qué manera sentarse en el fuego del conflicto significa poderme traer a mí, pero estando con el otro. Que no significa ni abandonarme a mí para estar con el otro, no voy a decir lo que pienso si no se enfadan, ni estar solo conmigo y olvidarme del otro, que es vomitar todo lo que me pasa olvidándome del impacto que eso tiene. O olvidarme quién soy con todo lo que me caracteriza. Soy el jefe, soy hombre, soy blanco. ¿Y qué significa esto en la relación con el otro? Entonces, esa es parte importante. Yo creo que si tuvierais que quedaros con una cosa, es la relación con el conflicto incluye un cambio cultural dentro de las organizaciones. Porque muchas veces no o evitamos los conflictos directamente o las herramientas que tenemos no nos funcionan porque no están acompañadas de un cambio cultural. Y voy a entrar ahora con las diapositivas para contaros un poquitín, para empezar a desgranar. Yo espero que hasta ahora haya sido, que estemos un poco que la frecuencia, la onda que os imaginabais está, que no estoy hablando de algo completamente relacionado. Ay, me encanta, me han mandado un corazón y un pulgar. Dos corazones, me encanta el Zoom. Aunque nos vea, os siento palpitar. Y vamos a la diapositiva, que estará un poco más fría que mi cara. Bueno, no sé si me seguiréis viendo mientras pongo la... No lo sé. Sí, te Vamos a ver. vemos. Fantástico. Bueno, ahora la voy a poner. Ok. Y ahora, Chris me confirma que solo veis la diapositiva, ¿no? Sí, bueno, te vemos a ti, pero también la diapositiva ya en modo de presentación. Vale, pero a mí me seguís viendo. Sé que tengo Sí, que estar atento. Si me quiero quitar un moco, no me lo quito porque me estáis viendo. no, no te lo quites, porfa. Perfecto, fantástico. Entonces, vale, me lo tengo. Conflictos en organizaciones sociales. Del malestar a la evolución. ¿Por qué la he llamado así? Bueno, porque cuando conecto con conflicto, conectamos con malestar, que era un poquitín lo que veíamos antes. Conectamos con frustración, conectamos con miedo, conectamos con ira. Muy poco conectamos con alegría o con curiosidad. Pero que esto pueda servirnos para ver que hay un camino que podemos hacer que nos permite evolver. Sobre todo en estos tiempos. Porque, como dice Thomas Berry, que es un filósofo de la ecología profunda, ya hace unos años nos recordaba que estamos entre historias. La vieja historia
el relato de cómo surgió el mundo y cómo encajamos en él no está funcionando correctamente. Y no hemos aún aprendido la nueva historia. Estamos en un momento de cambios, yo diría que hasta civilizatorio, y lo tenemos todo encima de la mesa. El cambio climático, la extrema derecha al poder a nivel internacional, el colapso económico, y esto pueden ser indicadores de emergente que ya son globales. Y que la manera en que entendemos la realidad en sus relaciones económicas, políticas, sociales, ya no nos funciona. Pero la nueva cultura, la nueva narrativa, el cómo será el mundo, está en cierne. Lo estamos creando y no hemos aprendido aún. Y para mí, parte importante de esta nueva narrativa tiene que ver con cómo nos relacionamos con el conflicto. Si pensamos desde pequeño, desde pequeña, el conflicto se mata, se destroza, se destruye. Pensar en todos los cuentos, en todos los dibujos animados y en todos los juegos a que jugabais. Sobre todo los chicos. Porque las chicas, a lo mejor, cuando jugabais de pequeña juegos, los juegos estaban relacionados con el cuidar. Las muñecas, las cocinas. Los chicos estábamos relacionados con el ganar, con el vencer. Jugábamos con héroes que mataban, ¿verdad? Jugábamos con coches que ganaban. Esta es la vieja historia. La historia de la competición, la historia del ganar, la historia del vencer al otro. ¿Qué ha marginado esta historia? Pues a lo que jugaban ellas, al cuidar, a la interrelación. Y esto es lo que vamos a tejer, que se está tejiendo, con su reto y con sus dificultades. Pero se está generando. Y el abordar el conflicto es parte integrante de ella. Entonces, la geometría de las organizaciones. He pensado una manera para que esto pudiera ser visual y que pudiera servir. Entonces, imaginemos que vamos a pensar en los conflictos en términos de geometría. Así, por lo menos visualmente, recordáis las figuras y aunque los detalles siempre podéis recorrer a este PowerPoint, que por cierto se os entregará, por lo menos como enganche mnemónico va a ser útil. Previamente os voy a pedir otro pequeño ejercicio. Esta vez no hace falta cerrar los ojos. Entonces te pido que pienses en un equipo en el que trabajas aquí en error gramatical o has trabajado. ¿Hay alguna situación concreta que suele repetirse que te pone de los nervios? La respuesta ideal empieza por ¿cuándo? Entonces, sí, cuando alguien en una reunión hace eso. O sí, cuando... ¿me entendéis? Pues me gustaría que os tomarais un minuto y nos diéramos 2 minutitos para pensar y escribir. Y así empezar a mapear un poquitín y ver dónde va cada cosa. Porque mi teoría es que los conflictos que tenéis tienen que ver con la geometría. Y de cómo hay alguna figura, parte de alguna figura que no está siendo cuidada dentro de la organización. Entonces, voy a dejar de compartir un momento para dejar de hacer el ejercicio. Pero la pregunta es simple. Piensa en un equipo en el que estás o en uno en donde has estado. Y aquí no sé si puede pasar que haya más personas de la misma organización y alguien no quiere escribir, a ver si va a pensar mi compañero que esté hablando de él. Entonces imaginemos de equipo donde ya no estamos, que así es más fácil para todo el mundo. Piensa alguna situación concreta que suele repetirse que te pone nervioso en el trabajo. Voy a dejar de compartir para poderos leer. Que las propuestas se conviertan en un buzón de quejas, por ejemplo. Cuando se mezclan los conflictos personales con los laborales. Cuando se organiza una actividad, un evento y hay falta de comunicación, que se traduce en falta de organización para la ejecución. Comunicación. Las quejas. Los conflictos personales y laborales. Interesante esto de lo personal y lo laboral dentro, porque es todo un ámbito. ¿Es posible realmente separar lo personal de lo laboral? Cuando hay chisme de pasillos que afectan al equipo. Fantástico. Bueno, fantástico como idea. Los chismes son
destructivo. Cuando estoy hablando y se encima sobre a que se lo hagan a otros, que me digan que no sin escuchar, sobre todo en temas de dinero. Yo llevo la administración. Cuando se realizan acuerdos y todos dicen que sí, que trabajarán y a la mera hora no se hace nada. Cuando las propuestas se quedan en la propuesta y después no se realizan. Cuando alguien no cumple su función, afectando a los demás y se justifica por el líder. Que las personas no hagan su trabajo. Cuando esperan que abordes un proceso que desconoces, lo abordas y si la mía cosa falla, en lugar de asesorarte, te descalifican por completo. La rotación de personal. Interesante. Cuando hay mucha rotación de personal, ese es un síntoma de un sistema. Algo está pasando en el sistema. La rotación es como el absentismo. También lo mismo sucede en los coles. Es un síntoma de hay algún conflicto que no está siendo abordado. Por eso la gente empieza a faltar. Empiezan a oír. O se va. La gente se va. Que es una manera de evitar el conflicto o de no saber qué hacer con ello. Falta de comunicación entre áreas, la división entre áreas. Hay mucha falta de comunicación. Cuando no se respetan los acuerdos, cuando no se entrega tiempo, los reportes, cuando hay muchas quejas, también entre compañeros. Cuando hay alguien con mucho poder que llega de repente y cambia la agenda de la oficina. Tú lo tenías todo preparado, llega el que tiene mucho poder, o como lo llamamos, mucho rango, y ¡pum! Carpetazo. Ok, el poder y el rango. Las bajas. La comunicación. Eso se concretan a su puesto y no cooperan cuando hace falta. La simetría de aportaciones, algunas valen más, algunas valen menos. En la lucha entre horizontalidad y jerarquía. Hay una jerarquía y hay que respetarla. ¿Qué pasa cuando no se está respetando? Y ahí es interesante. ¿Quién que no la respeta? ¿Lo que están abajo? ¿O lo que ocupa el lugar de liderazgo? ¿O lo que no sabe cómo ocupar el lugar de liderazgo? Y aquí. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a... Hay muchas más, no la voy a poder leer toda. Voy a leer un par más. Cuando las personas se toman de manera personal las situaciones de trabajo, simetría entre actores, cuando hay acuerdos que no se respetan, hay mucho acuerdo que no tienen seguimiento. Hablar mal del equipo o criticar. La crítica, los chismes. Fantástico. Y aquí seguramente cosa que en un conflicto dos personas tienen versiones distintas. ¿Cómo mediar? Generando un diálogo en profundidad entre los dos puntos de vista. Todo conflicto son puntos de vista diferentes. No tiene que ganar ninguno de los dos. Que es un poco, vuelvo a la idea que tenemos del conflicto relacionada con los cuentos. El príncipe que mata al dragón. Mato al otro punto de vista. Mato a lo que se enfrenta a mí. La propuesta aquí es todo pertenece. Los dos puntos de vista son del sistema. Lo que significa que el sistema los necesita. La manera en que permito que estos puntos de vista puedan integrarse en una tercera propuesta novedosa, ahí estoy haciendo que el conflicto se transforme en otra cosa. Y eso sí que es contracultural, porque está diciendo que todo lo que sucede en un equipo es necesario. Hasta lo que duele. La cuestión es cómo permitimos que entre relación, porque esto es lo que está dificultando. No hay relación entre las partes. Voy a volver a la diapositiva, al PowerPoint, y voy entrando en esos aspectos que nombráis para ver cómo lo relacionamos. Me gustaría que pudierais tener una mirada geométrica a cómo funcionan las organizaciones y los equipos. Porque todo equipo tiene estas tres figuras geométricas funcionando. La manera y en que cuidamos que funcionen de manera eficaz nos garantiza felicidad. Atención, no significa que no vayamos a tener conflicto, porque por ejemplo, esto de la prevención de los conflictos para mí no existe. No puede haber prevención de los conflictos, porque recordáis lo que dijimos al principio, que el conflicto es inherente al ser humano. Lo que sí puede haber es prevención del conflicto. ¿Qué significa esto?
significa que puedo proveerme de herramientas para que cuando el conflicto llegue, porque el conflicto es necesario a la evolución humana. Pensar al primer grande conflicto, que ha sido el Big Bang, la creación del universo. Dos puntos de vista, ¡pum!, crean un universo entero. Y esa es la figura que me gusta, esta es la idea, el fotograma que me gustaría traer para entender qué significa cuando hablo de cambio cultural. Es el choque, es el atrito, es la diferencia y las dos fuerzas que se juntan que crean algo nuevo. Eso es el conflicto realmente, visto de manera neutral, sin toda la carga emocional que nos trae. Esto es el conflicto, un choque entre puntos de vista que genera algo nuevo. Si no puedo, no sé, estar con el atrito, con el choque, con la diferencia, porque genera emociones fuertes, pues lo que voy a perder es su capacidad creativa. Porque toda organización, porque las organizaciones son como seres, a un nivel de la realidad son seres, viven, crecen y mueren. Y en esto crecer, van a crecer a través de cuidados, de elementos que hacen que los conflictos que se den puedan ser motor, combustible para la transformación. Si no, lo que puede suceder es que el fuego del conflicto se haga tan grande que queme el equipo, que queme la organización y que muera antes de tiempo. O que las personas se quemen antes de tiempo y se vayan a otro sitio. Desafortunadamente lo que suele suceder es que cuando me voy de un sitio donde soy parte de un conflicto que no se puede solucionar, muchas veces lo que sucede es que en el nuevo sitio me voy a encontrar con algo parecido. ¿Por qué? Porque también tiene que ver conmigo el conflicto. Por ahí llegaremos. Y una mirada geométrica. Un círculo, un triángulo y un cuadrado. Dani, perdón, no se ve Sí, la presentación. no se ve. No, Wow. ¿Y por qué no se ve? Ah, porque no la he compartido, ¿puede ser? puede ser. Y aquí hablando, bueno, gracias por decírmelo. ¿Sabéis qué pasa? Que estoy utilizando dos pantallas porque pensaba que me iba a servir y no, me está complicando las cosas. ¿Ahora se ve? Sí, Fantástico. Pues vamos allá. La mirada geométrica a las organizaciones. Un círculo, un triángulo y un cuadrado. Quedaros con esto. No hay mucho más realmente. Bueno, hay mucho más. El mundo está lleno de enfoques teóricos, pero por lo que concierne Daniele, es esto. Ahora, esto lo podemos disgregar en muchas cosas. Pero vamos a ver. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de círculo, de triángulo y de cuadrado? En primer lugar, el círculo. Estamos acostumbradas a pensar la realidad simplemente como lo que se toca, lo que podamos estar de acuerdo, que estamos viendo. Estoy en una reunión y estamos todo el equipo, el departamento reunido, hay un orden del día, estamos alrededor de una mesa. Hoy es miércoles, este es el jefe, este es el coordinador, está el responsable de marketing, ¿no? Esa es la realidad consensuada, la que llamamos realidad consensuada. La consensuamos que estamos de acuerdo. Y pensamos que es la única realidad. Pero mientras tanto, en esa reunión están pasando muchas más cosas. Mientras tanto, en esa reunión hay una realidad subjetiva. Por ejemplo, hay emociones que están sucediendo dentro de la reunión. A lo mejor varias personas están muy enfadadas. A lo mejor siento que el jefe o el trabajador o la trabajadora o la jefa me está atacando. Yo me siento víctima de este ataque y me siento desempoderada. Alguien está pensando en otra cosa, no quiere estar ahí, se aburre. Y todas estas subjetividades están afectando a la reunión. Eso se entiende tan fácilmente como cuando entras a una reunión y sientes una tensión que se corta con el cuchillo. Tú no sabes lo que ha pasado, pero ambientalmente lo puedes sentir en la piel. ¿Alguien le ha pasado? Si a alguien le ha pasado eso, puede dar un corazón o un pulgar. Esto de que entras en un espacio y dices, se corta la tensión aquí, ¿qué está pasando? O cuando dos personas se gustan, que es un poco lo mismo.
Quiero decir, ok, hay muchos corazones, hay muchos pulgares. Hay una realidad subjetiva que se está dando a la vez. Y lo interesante es que los conflictos no suceden en la realidad consensuada. Los conflictos suceden en la realidad subjetiva. Yo entro en conflicto, entramos en una dinámica de víctima y opresor, donde siento que tú me has hecho daño y me quiero defender de ti, pero no está explicitado. Entonces, el hecho de que no esté explicitado hace que el conflicto afecte la realidad, pero no sabemos qué está pasando. No sabemos por qué de repente una parte del departamento deja de cooperar. No sé por qué de repente empiezan a girar chismes. Y el chisme es una señal clara de que hay un conflicto que no está pudiendo ser expresado dentro del equipo. Y donde necesita salir de alguna manera. Y el chisme es la realidad subjetiva. Voces que se oyen por los pasillos, por ahí, y dicen que... Los chismes que son como historia, leyendas de alguna manera. Tienen su base de verdad y tienes toda la carga emocional. Entonces, un chisme para mí siempre es, cuando trabajo con una entidad donde me dicen que hay mucho chisme, lo primero es traer el chisme a la realidad consensual, de abrir un espacio donde ahora vamos a hablar de lo que nos pasa. Yo estoy aquí para garantizar la seguridad, para garantizar la expresión, pero necesitamos traer lo que está en la realidad subjetiva a la realidad consensuada, que se pueda nombrar. También todo, por ejemplo, el simple asamblea emocional que hemos hecho al principio es una manera de traer la realidad subjetiva a la realidad consensuada. Aunque sea solo para estar un poco más en contacto, en coherencia con uno, estar más presente. Esto me pasa mucho, yo trabajo mucho en centros educativos también, y cuando el profesorado se queja del alumnado que no participa, que parece que está muerto, que están dormidos. Esta es una señal de ambiente, de una realidad subjetiva, que me está diciendo algo. ¿Qué es esta congelación? Probablemente tiene que ver más con la falta de participación, la falta de empoderamiento de alguien. Porque cuando nos sentimos desempoderadas, cuando en la realidad subjetiva entramos en la condición de víctima, ay, es que mi jefe, mi jefa, ay, que los demás... Una manera, la única manera que tenemos para volver a sentir poder, porque cuando entramos en el rol de víctima, cuando hablo de rol, imaginaros que estoy hablando como de un personaje dentro de un teatro. La realidad subjetiva es el lugar de este teatro, donde tú eres el malo, yo soy la pobre víctima, el otro es el que me quiere ayudar. De costumbre siempre somos la víctima y nunca somos los malos. No sé si os habéis fijado. En todos los países existe el Ministerio de Defensa, pero no existe el Ministerio de Ataque. No se sabe quién hace la guerra, todos nos defendemos. En el clima laboral es un poco lo mismo. Yo soy la víctima. Entramos con facilidad ahí. Pues si no somos conscientes de que entramos en el rol de la víctima, es un problema. Porque la víctima es muy peligrosa. La víctima no siente, no está conectada con su poder. Y entonces hace lo posible. ¿Y cuál es la herramienta principal para sentir poder para la víctima? La queja. Si alguien se queja mucho, si en un equipo hay mucha queja, a mí lo que me está hablando es que hay falta de sensación de empoderamiento, de sentirse con poder, con capacidad. Entonces, yo estudiaría, acompañaría a ver cuáles son las dinámicas de poder dentro de la organización, a nivel de jerarquía o a nivel horizontal, porque aunque estemos de manera horizontal, hay poder, porque los poderes son muchos, no solo los formales. Después lo veremos, intentaremos desgranarlo. Pero quedaros con eso, porque parte de lo que me comentabais en relación a las quejas es que muchas veces hay muchas quejas. Pues las muchas quejas es una sensación radicada en una única persona o en varias personas que está relacionada con una sensación de desempoderamiento, con una sensación de sentirte que no vales o que no puedes. Entonces, te quejas. Otra herramienta que utiliza la persona que se siente víctima. Eso es un proceso inconsciente, ¿eh? No significa que yo vengo por la mañana y me digo, vale, entonces yo me siento víctima de mi jefe, de mi jefa, pues entonces voy a actuar así. Muchas veces es totalmente inconsciente y lo hacemos todas. Las veces que me quejo, las veces que procrastino este informe que se tenía que presentar. Es la única manera para que lo pases mal tú también, como lo estoy pasando mal yo. Porque cuando entramos en víctima, de manera inconsciente, lo que buscamos, según lo que nos decimos, es justicia. Pero realmente otra manera de llamar la justicia es la venganza. Entonces, inconscientemente vamos vengándonos por los
por los males que sentimos que nos han hecho, simplemente porque en el puesto de trabajo no hay un espacio común donde podamos traer lo que nos duele y donde podamos decírnoslo sin hacernos daño. ¿Por qué no existen estos espacios? Por la cultura de la que hablábamos antes. Entonces, spoiler sobre las herramientas. Vamos a generar espacios colectivos en las organizaciones donde poder traer lo difícil, donde poder traer lo marginado, donde poder traer lo que no se puede decir, lo que no es fácil de decir, lo que no me apetece. O también podemos traer lo bueno, porque otra cosa que nos resulta difícil a veces es lo contrario, que es celebrar, que es decir lo bien que lo has hecho. Vamos a abrir espacios colectivos de feedback, de retroalimentación. Y a lo mejor al principio, como pasa en las organizaciones aquí, se necesitan facilitadores externos para que acompañen esta nueva cultura. Pero después, cuando eso se ha puesto en marcha, sigue por su propio camino. Entonces, me gustaría que os preguntarais también qué espacios reales de traer lo difícil, de ser escuchadas y de compartir existen en vuestras organizaciones. Porque a lo mejor hay una relación directa con el malestar, los chismes, las quejas. Y volviendo aquí, la tercera dimensión es la realidad de sentido, que es una realidad más profunda aún, que es difícil de nombrar, porque yo creo que la realidad de sentido es algo que se siente, pero a nivel, como dicen los ingleses, no es de to feel, es de to sense. Es algo más epidérmico, es algo más de intuición. De alguna manera es el motor profundo que mueve la organización. Nosotros como personas las relaciones y las organizaciones tienen un propósito profundo, pero muchas veces o nunca lo hemos sabido. Las personas de costumbre no estamos conectadas con nuestro propósito porque no nos enseñan a ello. Pero las organizaciones tampoco. 5 personas fundaron esta asociación hace 50 años, hicieron unos estatutos, pero nunca revisamos la visión, nunca revisamos el para qué. Entonces, poder conectar con el sentido profundo ayuda también en los conflictos, porque nos permite anclarnos en los momentos de dificultad y nos permite dar una dirección básica que nos permite avanzar. Muchas veces, varios de los conflictos de las organizaciones tienen que ver por una falta de conexión con la realidad de sentido, que se traduce en una falta de visión. Repetimos las cosas que venimos haciendo, pero no sabemos para qué. Y cuando repites las cosas todos los días sin saber, sin estar conectado el para qué, o sea, sin sentido, las organizaciones entran en lo mismo que entramos las personas, en depresión profunda. En la persona se evidencia a través de me cuesta levantarme por la mañana, me cuesta la vida misma en el día a día. Tengo que tirar, soy funcional, o sea que me levanto, trabajo, vuelvo a casa, pero no estoy conmigo y a lo mejor también tengo que disociarme de alguna manera. Cuando hablo de disociarme, hablo que estoy adicto al trabajo, a la bebida, a Netflix, a los tacos al pastor o de carnitas, y a sustancias ilegales, a toda la manera, al sexo, toda la manera que tenemos los seres humanos para disociarnos y no sentir el dolor. Pues con las organizaciones pasa lo mismo. Hay una depresión que hace que las personas se vayan, que los conflictos aumenten, que el caso del apoyo a los usuarios o a las usuarias no es eficaz, en el caso de organizaciones sociales benéficas que trabajan con usuarios y usuarias, la comunicación no funciona. Es interesante porque cuando diagnosticamos, nos llaman, oye, nunca nos llaman en relación a lo que está pasando realmente, siempre nos llaman como consultores porque algo no funciona en algún lugar de la organización o un líder tiene una idea pero no logra aterrizarla. Entonces, parte del diagnóstico es ver dónde está, en qué tipo de realidad se está dando. Tenemos la hipótesis y después aplicamos con las herramientas para poder acompañar a que eso se escuche. Por ejemplo, hablando al principio del cambio cultural, sé también que alguna organización presente está en un proceso de cambio cultural, que tiene que ver con la realidad de sentido. Porque un cambio cultural se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer desde lo profundo, conectando con el sentido real y dejando que eso se despliegue a través de
crear una visión, un propósito, una visión, una misión, unos objetivos nuevos, o desde arriba, porque se impone. Y esto puede generar determinados conflictos. ¿Por qué? Porque de partida, en primer lugar, si es desde arriba, sin apoyo en el cambio profundo, es un posible fracaso, porque no estás conectando, tenemos una crisis de sentido. Esto no, es como cuando yo tengo 44 años, estoy en el pleno de mi crisis existencial y no sé si alguien más ha pasado por ello, es bastante duro. Una cosa que muy de películas, de que hacemos los hombres cuando entramos en esta fase, pues nos compramos, mira, hay alguien más, ánimo, que puede que salimos de esta. Nos compramos una chupa de cuero, una Harley Davidson y unas gafas. Esta es una manera de intentar salir de la crisis sin estar conectado con el propósito, sin estar conectado con este desierto interno o con esta voz. Esa sería otra manera. Y con las organizaciones pasa lo mismo. Se impone desde arriba, sin participación, sin conexión, se abre espacio para conectar con el sentido. Hay toda una serie de herramientas y de procesos que incluyen a toda la organización que te permiten vislumbrar qué es lo que está emergiendo de nuevo y poder acompañar en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con los cambios de cultura? Que hay una vieja cultura y hay una nueva cultura que quiere emerger. Y esto hace así. ¿Os acordáis el Big Bang del principio? Esto puede permitir que algo nuevo emerja, incluyendo las dos partes. Porque uno piensa que los cambios culturales son como las revoluciones. Se elimina una cosa para que entre otra. Y esto no conozco revolución que haya funcionado, que haya sido duradera en ese sentido. Porque necesitamos reconocer de dónde venimos y darle cabida de alguna manera. Es como si en la cultura de status quo, digamos, yo reconozco que hay algo que sí ha servido y sigue sirviendo. Y hay cosas que ya no nos sirven. Mientras que lo nuevo, de lo revolucionario, sí hay aspectos que incluimos, pero hay aspectos que se van a dejar fuera. Y es este diálogo, el diálogo entre estos dos puntos de vista, de lo viejo y lo nuevo, que me permite avanzar. ¿Qué está pasando en muchas organizaciones? Por ejemplo, que se está imponiendo lo nuevo, sin darle permiso a la disidencia, que por ejemplo adherencia a lo viejo, de poderse expresar, de poder traer lo suyo. ¿Qué estamos viviendo? Pues muchas quejas, muchas bajas laborales, mucha desconexión de usuarios y usuarias, mucha pérdida de no sé qué hacer. Y esto, por ejemplo, puede ser un indicador de la pérdida de sentido. Y esos son los tres niveles de realidad. Podríamos dar un curso de un año solo sobre esto, pero a mí me interesa que alguien se pueda preguntar, oye, ¿cómo están esos tres círculos en el conflicto que tengo en esta organización, por ejemplo? Pero no es lo único. Hay un círculo, pero también hay un triángulo. Eso es el modelo de efectividad grupal de Roger Schwartz. Y nos habla de tres pilares fundamentales que tengo que cuidar en mi equipo o en mi organización. Recordar de dónde partimos, de mi madre y de mi padre, de la felicidad en el trabajo. Tengo que poder cuidar esos tres elementos para que el equipo sea eficaz, porque eficaz es igual a feliz. Estamos muy acostumbradas a intentar cuidar las tareas, los objetivos, hacia dónde vamos. Tenemos el plan estratégico, tenemos los objetivos trimestrales, estamos cumpliendo, tenemos datos cuantitativos sobre el número de usuarias al que tenemos que llegar. Fantástico, porque tenemos que cumplir con un propósito que pasa a través de los objetivos. Pero en nuestra cultura de sociedad occidental solemos darle mucho peso a eso y nos perdemos con los otros pilares. Uno son las personas. ¿De qué manera cuidamos a las personas de nuestras organizaciones? Cuando hablamos de cuidados, las organizaciones que están empezando a incluir experiencia de cuidado se centran mucho en el autocuidado, que es la clase de yoga. Vale, los miércoles de 1 a 2, clase de yoga para todo el mundo. Que oye, fantástico. Aprendemos a respirar. Pranayama, estupendo. Entro en contacto mío. No estoy diciendo aquí que el yoga no sirva, es fundamental. Pero es unidimensional. Porque las personas somos más que eso. Las personas tenemos nuestras necesidades, tenemos deseos y aspiraciones. ¿De qué manera la organización escucha y se pone a disposición para las necesidades y los deseos y el cuidado de las personas? Ese es otro punto fundamental que necesitamos, donde necesitamos intervenir cuanto antes. Para que, y esto en las nuevas organizaciones,
la que avanzan y van a avanzar en el futuro son las que no estarán solo orientadas a las tareas, son las que estarán orientadas a las personas también, al cuidado de sus necesidades, de sus aspiraciones, de los propósitos individuales de las personas. ¿Cómo doy cabida a los propósitos de las personas? Y finalmente, a los procesos, que es cómo hacemos las cosas. Estos tres pilares no están separados entre sí, se van retroalimentando. Cuando estoy pensando en tareas, tengo que estar pensando en la persona y en los procesos. Cuando hablo de los procesos, concretamente, en cómo hacemos las cosas, ahí es donde yo creo que tenemos gran parte de los conflictos. Porque los procesos se complejizan. Y aquí viene el cuadrado, la tercera figura geométrica. Porque los procesos son cuatro fundamentalmente. Hay cuatro procesos fundamentales que hay que cuidar en cada equipo. Porque si no los cuidamos, repetimos dinámicas hegemónicas, que son las que están generando conflictos, o el grupo, el equipo, la organización intentará cuidarlo de la manera que pueda, generando más conflicto. Entonces, como nos dice José Luis Escorihuela, que es uno de los padres de la facilitación de grupos aquí en España, hay cuatro espacios sagrados. Si sirve para la mnemónica, pensar en una rueda de medicina y pensar en las cuatro direcciones, o los cuatro vientos. Y pensar que si cuidamos atentamente estos cuatro espacios, generamos procesos de bienestar dentro de nuestro equipo. Y que si hay algún conflicto, con mucha facilidad, uno de esos cuatro espacios no está siendo cuidado de la manera efectiva. Y ahora vamos a entrar en ello, aunque veo que el tiempo aquí vuela y a mí me gustaría dar espacio a vuestras preguntas también. Entonces, mi idea es dedicarme sobre todo a los dos espacios de abajo, porque esos cuatro espacios en las organizaciones, sobre todo en la empresa, las dos partes de arriba más o menos se intentan cuidar de la manera que se pueda. Mientras que lo de espacio de abajo está completamente desconocido para muchos. Entonces, os lo voy a contar rápidamente. Que también siento además que me acelero y entonces quiero como también ir más despacio para cuidar también si alguien no me está siguiendo del todo. Me doy cuenta ahora que, bueno, yo soy italiano, no es mi idioma principal el castellano, además mi castellano es de España con un acento específico, de Madrid probablemente, y a lo mejor para alguien puede ser también más difícil, no lo sé. Veo que hay dos personas en chat. Ah, José Luis Escorihuela, vale. Y la presentación, no sé, ah, vale. Muy bien. Ahí, como podéis ver, José Luis Escorihuela es el que teoriza los cuatro espacios. Entonces, ¿qué son los espacios de toma de decisiones y de sabiduría colectiva? En el espacio de toma de decisiones es donde tenemos muchos problemas. Y aquí, en parte de lo que traéis, porque gran parte de los problemas de comunicación lo tenemos en el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones prevé dos cosas. Cómo pasamos la información y cómo después tomamos las decisiones en relación a la información. Y hay una herramienta fundamental para pasar la información, que son las reuniones. Y la reunión es el gran lugar donde mucha gente cae. Muchas organizaciones caen en algo tan sencillo, pues sencillo, como las reuniones. ¿Por qué digo sencillo? Porque tenemos reuniones todos los días, muchas reuniones. La manera en que hacemos que la reunión sea útil, ahí es donde pecamos. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nos respetamos. Vamos a ver si voy a hacer delante y atrás. Vamos a ver. Porque nos respetamos los tiempos de la reunión. Una reunión tiene tres tiempos, antes, durante y después. Un curso sobre reuniones eficaces sería muy útil para entender que tengo que cuidar la convocatoria, tengo que poder cuidar el por qué me reúno, convocar a la gente necesaria para la reunión. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones donde no era necesario que estuviéramos? ¿O cuántas veces hemos llegado a una reunión y la gente no sabía que habíamos venido porque no habían recibido la información? Y entonces, gente necesaria, información, orden del día, agenda, para entender que muchas reuniones se solucionan con un correo. Y después está el durante, lo que sucede.
durante la reunión. Y lo que sucede durante la reunión tiene mucho que ver con el poder. Y por poder me refiero a la capacidad que tengo de ocupar el espacio o de no ocuparlo, de imponer mi idea o de no imponerla. Por eso para mí, una reunión que no cuente con dos roles, cuidado, no uno, con dos roles. Uno que tiene que ver con la moderación, que simplemente se encarga del tiempo y del turno de palabra. Y otro que es la facilitación, que es la capacidad de mostrar lo que está pasando. La capacidad que tiene de reconocer que quien tiene un poder diferente de la jerarquía, a lo mejor ocupa espacio diferente. Y el jefe, y tenemos una agenda preparada, una reunión, y de repente se une el jefe y ocupa todo el espacio de la reunión. Y a ver quién le corta la palabra para decirle, perdona, es que aquí esto no estaba en la agenda. Por eso se encarga la facilitación. Un rol neutro. Muchas veces nos llaman simplemente para poder facilitar reuniones complejas o reuniones que quieren que salgan. Porque desde la neutralidad de la facilitación sí que podemos permitir que quien suele estar callado o callada, probablemente porque a lo mejor pertenece a alguna minoría, o pues simplemente porque le gustaría tener el espacio y que alguien se lo dé, y frenar los pies a quien ocupa mucho espacio, por ejemplo. Y después viene el tercer paso de la reunión, que es el después, que es el momento donde nadie da seguimiento a los acuerdos tomados. Ese es donde fallan y se generan conflictos. Tomamos un acuerdo y nadie lo respeta. O, no sé si os ha pasado. Si os ha pasado, mandarme un like. Tomamos unos acuerdos, volvemos a otra reunión y volvemos a tomar el mismo acuerdo. Pero si este acuerdo lo habíamos tomado hace 2 semanas. Bueno, fue normal que no soy el único. Yo digo, una herramienta básica que genera conflicto o un canal es el canal de la comunicación, de cómo gestionamos la información. Eso es básico. Decíamos más estructura. Lo que no significa tener más reuniones, sino tener claros los momentos, los roles dentro de la reunión, la estructura de las reuniones, cuánto tiene que durar. Os ha pasado aquí otra vez, mandarme like. No sé si lo podéis ver vosotros también, vosotros los likes, porque es muy divertido, porque me siento como que compartimos cosas. Se presentan con una agenda al orden del día, tenemos 2 horas y hay 12 puntos. Y no solo que hay 12 puntos, que de por sí es irreal, sino que es de las 2 horas, 1 hora y media para el punto 1. Entonces, ¿ahí qué hay? Pues hay un problema de diseño. Y esto genera conflicto. Porque ¿sabéis qué? Que de costumbre, ¿cuáles son los puntos que se tocan? Los puntos que le interesa a alguien que tiene más poder dentro del equipo. Sea porque es un poder formal, sea porque es un poder contextual. Cuando hablo de poder contextual me refiero al poder que nos da el hecho de llevar mucho tiempo en la organización, ser amigo de las figuras claves, controlar mucho del tema relacionado por mis estudios, relacionado con el propósito de la organización. Eso es un poder. Y a veces no lo utilizamos muy bien. Y esto genera también conflicto. Bueno, pues la otra parte que no voy simplemente la voy a nombrar, relacionada, es cómo tomamos las decisiones. La toma de decisiones tiene pasos, tiene metodologías. Muchas veces tomamos decisiones al azar, sin haber ponderado los diferentes outcomes, no sé cómo se dice outcomes en castellano, sin valorar los recursos a disposición, simplemente porque lo dice él. Mira, con tal que se calle, sí. Y al final es un fracaso. Y al final gastamos tiempo. La toma de decisiones tiene por lo menos 11 pasos. Que yo no voy a nombrar los 11, pero lo tenéis en el PowerPoint. Y realmente yo con esta, además me faltan 15 minutos. Y lo único que quiero es poder abrir puerta para que nos vayamos preguntando cómo están esos aspectos en mi organización. Porque después podemos seguir en contacto, podemos seguir dialogando, pero me parece súper importante poder ir a abrir puerta. Porque entonces decíamos la toma de decisiones. Después está la sabiduría colectiva, que es de qué manera puedo utilizar la sabiduría de todo el grupo o de toda la organización para después tomar decisiones sobre algo. La nuestra es una cultura de expertos. Hay una persona que sabe y de ahí surgen todas las decisiones. Pero si supiéramos organizar el saber de las 10, 15, 20, 50, 100 personas que somos,
pues podríamos traer una sabiduría diferente. Si una organización pudiera poner a dialogar el equipo, la conserjería, el personal de cocina, las usuarias y la dirección, pues probablemente se generaría una sabiduría novedosa. Y ahí vienen todas las tecnologías sociales que conocéis. Me imagino que en México también sé, porque existe el IFAD, la institución de facilitación para el cambio. Toda esa experiencia de que de hace unos años grupalmente nos ponen como el World Café, Open Space, que nos permiten dialogar grupos grandes. Pues de qué manera puedo instaurar eso dentro de las organizaciones para generar ideas, para generar diálogo con las personas usuarias. Una experiencia muy bonita que hicimos en España hace poco con una organización relacionada con las personas sin hogar. Era para un plan estratégico. Y el plan estratégico no lo diseñó solo la organización, lo diseñó la organización y las personas usuarias. ¿Por qué? Porque son las que mejor saben de cómo se vive en la calle. Son las que más sabiduría tienen, que saben explícitamente cuál es lo más importante. Que más importante que los pies y la cabeza tienen que estar calientes, que el cuerpo no es tan importante. Por ende, vamos a generar una acción relacionada con eso. Y más o menos, repito, esos dos de arriba no están muy cultivados, tienen que ver con la producción, pero más o menos hay alguna organización que se relaciona a ello. Los de abajo, los cuidados, están completamente invisibilizados. Principalmente en la transformación de conflicto y la gestión emocional. No existen espacios en nuestras organizaciones que nos permite sentarnos juntos y podernos decir, tenemos un conflicto tuyo. O cómo nos sentimos. El ejercicio que hicimos al principio es un ejercicio de gestión emocional grupal. Y hay organizaciones que una vez al mes tienen una asamblea que solo emociona y que nos permite poder saber cómo estamos. Y repito, y nos da miedo, porque no estamos acostumbrados. Pues a nosotros nos llaman simplemente para que, por ejemplo, una cosa que solemos hacer son 2 días intensivos de formación con el equipo para mostrar las herramientas y entender el enfoque y después, ¡hala! Y ahora vosotros lo ponéis en marcha. Y nosotros simplemente hacemos follow-up, seguimiento una vez al mes durante 6 meses, para que se puedan empezar a poner en marcha. Porque ¿qué pasa cuando no tengo espacio de gestión emocional? Que la emoción sale de la manera que sea. ¿Cómo sale muchas veces? Somatizándose en el cuerpo. ¿Qué tengo? Entonces, muchas bajas laborales. Cuando empieza a tener muchas bajas laborales, a mí me salta la alarma de que algo está pasando en el equipo, que hay algo que nos está nombrando, que hay emociones que se están somatizando. Ansiedad, depresión, trastorno de la conducta alimenticia, lo que sea. Recuerdo una vez en un municipio grande fuera de Madrid, de 100.000 habitantes, en la cadena de mando de la Concejalía de Servicios Sociales empezó a haber cánceres, desde arriba hacia abajo. Sorprendente. Hay algo que se estaba comiendo desde dentro, hasta que pudimos entrar y abrir espacio, indagar y poder entender qué es lo que estaba pasando. Esto puede parecer ciencia ficción. Desde mi punto de vista, los grupos, los equipos, repito, son seres que muestran con emergentes lo que están pasando en niveles más profundos. Que la somatización es la relación entre la realidad consensuada, el síntoma, y la realidad subjetiva, lo que se está moviendo dentro. Entonces necesitamos para cuidarnos espacio de gestión emocional y espacio de transformación del conflicto. Porque además vamos a avanzar hacia equipos cada vez más diversos en su composición. Género, identidad, orientación sexual, nacionalidad, étnico. Y sostener la diversidad es imposible si no doy espacio a la dificultad de la convivencia. Pero como líderes, como lideresas, muchas veces le tenemos miedo. Tenemos miedo a que se revolucione contra nosotras. Tenemos miedo a que se monte, en castellano se dice que se monte un pollo, a que se enfade todo el mundo y explote una bomba y no sepamos qué hacer. Esos son los miedos que llevamos porque culturalmente llevamos esta relación con el conflicto. Pero necesitamos un cambio cultural y esto va por generar espacios improbables, donde nos podemos sentar el uno enfrente de la otra y darnos feedback, como decíamos al principio. Los sistemas crecen exclusivamente a base de feedback. Pensar en un niño de 3 años que camina por la casa y toca el radiador encendido. ¿Qué pasa? Que se quema. ¿Qué aprende? Que no lo tiene que volver a tocar.
¿Qué es esto? Es un sistema de feedback. Si no existiese este sistema de feedback en la naturaleza, se quemaría. Las personas necesitamos espacios de feedback, de podernos decir las cosas, lo bonito y lo difícil. Pero darse feedback no es aventarse la madre. Darse feedback es la capacidad de poder decir cómo estoy en relación a ti o lo que no me ha gustado sin el objetivo de hacerte daño. Porque eso sucede cuando me siento víctima. Cuando no dejo espacio para esto, me siento víctima, entonces sí que busco hacerte daño. Si permito que se abran estos espacios a través de diferentes herramientas relacionadas, por ejemplo, con la gestión, las asambleas emocionales o los grupos profundos, todo esto lo tenéis en las diapositivas. Pero el punto aquí es eso, poder conectar con las dos realidades, con lo que nos pasa por dentro mientras sucede lo de fuera. Noto también el tiempo y quiero dejar espacio para las preguntas. Entonces, cierro con esto, que es el espacio de cohesión y visión. En parte lo he añadido cuando hablaba de la pérdida de sentido, pero todo equipo necesita dos cosas. Sentir que pertenece y mirar en la misma dirección. Si no siento que pertenezco, si no se trabaja la pertenencia, cuando alguien nuevo llega, cuando alguien viejo se va, o cuando no estamos de acuerdo en algunas cosas, si no sigo trabajando la pertenencia al equipo, el equipo va a intentar sostener la pertenencia de alguna manera. Para eso sirven las cervezas después del trabajo, para eso sirven las fiestas. Pero esos son espacios donde en primer lugar va quien puede, porque no es lo mismo la cerveza de después si tengo 3 hijos, así no tengo hijos. Entonces no se democratiza la participación en la pertenencia. Y después me puedo sentir pertenencia no solo a través de la alegría, sino también a través de la vulnerabilidad. Entonces, en momentos emocionales, donde comparto cómo estoy, también me estoy mostrando. Y os puedo asegurar que genera más cohesión grupal la vulnerabilidad que la alegría y la motivación. Que podéis ir a hacer rafting, a escalar juntas y todas al cine, fantástico. Pero generemos espacio de vulnerabilidad, porque esta es la nueva cultura. Y después la visión, que está relacionada con el propósito. Nos sentimos uno, porque los seres humanos necesitamos pertenecer, y miramos todas en la misma dirección. Y hay una claridad de visión de hacia dónde vamos. Y si esta visión me pertenece, yo también he podido contribuir a ella. En ese sentido, voy a tener más ganas de mirar en la misma dirección. Me siento una y miro en la misma dirección. Si cuido este espacio y cuido los otros tres, los equipos van a poder funcionar de una manera más eficaz. Y tenía muchísimo más que contaros, pero me doy cuenta también que me gusta escucharme y necesito parar aquí y también necesitaría alguna pregunta para no sentir que os he aplastado con tanta información. Entonces, de momento me tengo aquí consciente que habría más cosas que decir, pero voy a dejar de compartir y te dejo la palabra a quien, no sé cómo funcionaría ahora, Chris. Pues mira, todavía tenemos unos minutitos. Aquí hay Sí, unos comentarios que tal vez podríamos retomar. perfecto. Que es Patricia Clara Luna, dice que me recomiendas leer para mejorar la comunicación. Mira, hay un... A ver, perdonadme. Mira, este libro que para mí es fundamental, a ver si lo... Bueno, se llama Franqueza Radical, de Kim Scott, y es una manera para generar espacio de comunicación dentro de la organización. Si te refieres a la comunicación con tema de reuniones, hay muchísima información en la web relacionada sobre reuniones eficaces. Mira, poder tener, por ejemplo, que ahí le ay, queremos una segunda parte, poder tener otra si os apetece, simplemente sobre las reuniones, podría ser interesante. Bueno, pues a la hora de que yo vaya, que envíe la evaluación, ojalá nos puedan decir ahí mismo qué es lo que les gustaría tener de continuidad con Sí. estas charlas. Tenemos acá otro, dicen, las organizaciones están dando despidos por retiro de financiamientos. ¿Cómo abordar esto? Bueno, ahí nos salimos por falta de financiación. Ahí entramos en un problema, en un conflicto estructural del sistema. Ahí entraríamos, si lo he entendido bien, ¿cuál es la pregunta? En una contradicción propia del sistema, que es funcionamos sobre base de subvenciones.
y si se retira el recurso, inevitablemente se cae la manera de funcionar. No sé si, si lo he entendido bien la Sí, pregunta. sí. Entonces no es una cuestión tanto interna, sino de un contexto externo. Y esto es la idiosincrasia de las subvenciones y de cómo funciona la financiación. Ahí podríamos entrar en un diálogo si necesitamos repensar. Después aquí había otro. Cuando hay fuerte estrés y presión laboral, se generan ausencias por cuestiones de salud, resfríos estomacales y se ausentan de las actividades. ¿Eso es muestra de no saber cómo abordar el conflicto? Podría serlo. Naturalmente no es ciencia cierta, habría que entrar y poder diagnosticar qué es lo que está pasando. Pero si hay un volumen elevado, solo sería interesante ver en el histórico, si se está dando sobre todo ahora. Verá que desde la pandemia la situación de la salud mental ha aumentado muchísimo. Y sobre todo, atención, en los contextos de organizaciones sociales que trabajan con usuarios y usuarias. Porque trabajar con personas desgasta. Trabajar con personas es muy difícil, es complejo. Y hay una cosa que no he comentado que tiene que ver con cómo nos podemos apoyar los que trabajamos con personas. Porque toda la vulnerabilidad y las vivencias de violencia del que somos testigos, eso tiene un impacto en nosotras mismas. Por eso, por ejemplo, en los equipos que trabajan con personas, yo siempre recomiendo una cosa que tiene que ser fundamental, que es la supervisión. Supervisión entendida no si lo haces bien o mal, porque esta es nuestra idea de supervisión, sino alguien que me permita una reflexión metodológica compartida y que me permita expresar los sentires, que me permita descargar también y aprender qué es lo que me está pasando. Yo recuerdo una vez, estamos trabajando en unos centros educativos de periferia y estaba todo el día en contacto con historias de chicos y chicas de mucha violencia. Y después de 2 semanas, yo no sé por qué, pero estaba súper enfadado. A que una compañera me dijo, oye, ¿te pasa algo? Y digo, ay, no lo sé. Me fui a mi supervisora, yo tengo supervisora que supervisa mis trabajos, y pude conectar con la sensación de dolor profundo, que era haber sido espectador. Debajo de la rabia siempre está la tristeza y el dolor, de haber sido espectador de tanta violencia y tanta injusticia. Porque que te comenten, los niños a manera de broma hacían como la competición, ¿a quién le pegaban con qué? Ah, no, a mi madre me pega con la chancla, ah, no, mi madre me pega con un cable, ah, no, mi tío me pega con el calco de la pistola. Y esto se lo contaban así. Entonces, cuando y seguramente de todas las personas que estáis aquí, sois testigo de muchas situaciones de mucha vulnerabilidad. Y esto lo necesitamos cuidar, porque muchas veces las bajas vienen de ahí también. Espero que haber podido contestar. Si los colaboradores no se sienten motivados y desconfían en las decisiones que toman los directivos, ¿cuál sería la mejor manera de abordarlo? Qué interesante. Sería generar un espacio de diálogo entre directivos y trabajadores, porque ahí algo está pasando. Algo no se está tomando en consideración. Si hay desconfianza, a lo mejor es el estilo, en la manera en que se comunica, a lo mejor son los tiempos, no lo sabemos. Pero si puedes ver que hay señales de desconfianza y falta de motivación, porque la cosa interesante de la facilitación, yo soy facilitador, no es que yo tenga las respuestas. Y eso a mí me tranquiliza mucho, porque imaginaros qué peso el tener que ser el que sabe, sino que yo facilito un espacio para que la respuesta emerja. Porque quien tiene la respuesta, y vuelvo al principio, el Big Bang, es quien está en el conflicto. Por eso el conflicto tiene que abordarse con curiosidad, porque ahí está la respuesta. Y yo me acerco al conflicto, permito que emerja, que se dialogue, que nos podamos también confrontar, súper contracultural, no sabemos confrontarnos, que venga Daniel a ayudarnos a confrontarnos porque no sabemos, eso es lo que me suelen decir. Esto no permite aprender, a lo mejor descubrimos algo que está pasando con los trabajadores que el directivo puede incorporar en su toma de decisiones. ¿Tienes alguna herramienta para priorizar tareas en el trabajo? Aprender a diferenciar qué es importante, qué es urgente. Qué interesante. Esto no es si te refiere a trabajo colaborativo, porque hay muchos, por ejemplo, yo uso mucho Asana, y, y la verdad que cuando trabajo solo, yo uso una mezcla entre el calendar y el Google Task, y priorizo en función a las fechas y al volumen de trabajo. Suelen estar relacionados. Más volumen de trabajo y deadline más cercana, a mí me sirve para darme prioridad. Y más personas involucradas. Si tengo que generar un evento para 200 personas y tengo que mover catering, tengo que mover donaciones, o si tengo que organizar una reunión entre 5, ya sé que va a ser mucho más difícil donde haya más gente implicada. Entonces, deadline
volumen de trabajo y personas implicadas. Esto a mí me ayuda. La oportunidad de ver el tema desde una óptica fresca, amable, franca, como la de Daniel. Mil gracias, Cristina. Debo despedirme, lo lamento mucho. Ojalá. Bueno, creo que estamos en la fase de agradecimiento y de despedirse. Y si existe un espacio de diálogo y no hay respuesta positiva o no se llega a ningún lado, ¿qué se puede hacer ante esa situación? Qué interesante. Eh, la cuestión es, cuando dicen no se llega a ningún lado, me enseñaría a ver de qué estamos hablando. Porque a algún lado siempre se llega. Y podría ser una congelación. A mí me pasa alguna vez. De repente nadie habla. Yo traigo mi propuesta y todo el mundo se queda congelado. Entonces yo digo, wow, me pueden pasar dos cosas. Podría decir, ay, Dios mío, ¿qué hago? Le he cagado. Se puede decir, le he cagado, pero lo he hecho mal. Mi herramienta no funciona. O hay un conflicto entre yo y mi propuesta y el grupo. O tener curiosidad. Ay, qué interesante, qué congelación. Si me preguntara por qué hay congelación, ¿por qué sería? ¿Qué es algo que a lo mejor no se puede decir? ¿Qué es lo que no se puede decir? Y empiezo a procesar un poquitín este límite. Y a lo mejor algo emerge y tiro del hilo. Entonces no se trata tanto de no se llega a ningún lado, sino de poder leer las señales que nos dicen dónde estamos. Doy talleres para organización en Ciudad de México. Eso sería mi sueño, mi siguiente sueño. Poder volver a México y dar un taller. Eso sería, vamos, sería fantástico. Pero de momento no, de momento es en Europa. Y aquí hay más preguntas, pero Cristina, dime tú, porque veo que el tiempo también Sí, creo que es tenemos que ir cerrando. Me parece que si hay alguien, aquí dice cómo podemos contactarte. En tu presentación estaba el correo. De todas maneras, si no me pueden Sí, escribir y yo directamente se los paso para que puedan entrar en contacto con Daniele. La otra es que vamos a hablar, voy a enviarles la evaluación. Y ahí perfecto. mismo yo les pediría, por favor, que nos pudieran decir qué segunda parte quisieran tener de esta presentación. La verdad es que para nosotros es muy importante y es algo que CEMEFI no ha abordado de hace mucho tiempo, que es la salud organizacional, ¿no? De todas de las instituciones que están dentro de la comunidad. Entonces es algo que queremos seguir abordando, que sabemos que hay una necesidad importante y que vamos a ver con Daniele qué otros temas podríamos abordar. Así que nos serviría muchísimo que puedan enviarnos sus comentarios, cuáles son los temas que les gustaría tener y vemos con Daniele cómo podemos hacer una segunda e incluso una tercera sesión. Fantástico. Mientras tanto, muchísimas gracias por estar acá. A todos ustedes, tuvimos una asistencia de casi 180 personas, me parece, y que además sostuvimos durante toda la sesión. Así que muchísimas gracias a todos por quedarse, por asistir y obviamente, Daniele, muchísimas gracias por donar tu tiempo y tu talento para la comunidad CEMEFI en México. Así que Un placer. seguiremos en comunicación y recuerden que estamos aquí para fortalecer a la comunidad. Espero que estén contentos con este tipo de eventos y que nos hagan llegar la información y sus necesidades para seguir con este tipo de actividades. Así que, Sí. sin más, muchísimas gracias a todos por estar acá. Dani, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación a ti, Cris. Ha sido un placer. Y gracias a todo el mundo. Ha sido, me lo he pasado muy bien. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.